Ahora que en la 4T se han estado dando aumentos al salario mínimo como no se habían dado desde hace décadas, pues muchos han salido, muchos chairos, muchos que, pues, aplaudidores, muchos manipuladores, sobre todo manipuladores, youtubers por AMLO y todo eso, han salido a decir, miren cómo en los gobiernos anteriores, con el PRI, con el PAN, decían que no se podía aumentar el salario porque entonces se desataba la inflación y eso lo decían para justificar y no aumentar los salarios. Es cierto, o sea, es cierto. Pero ellos lo matizan diciendo, vean cómo López Obrador, desde que empezó a gobernar, ha aumentado los salarios mínimos y no se ha desatado la inflación. La inflación que tenemos viene de fuera, pero no se ha generado por los aumentos. También es cierto. Pero aquí lo importante es que entendamos bien qué fue lo que pasó precisamente para que no se desatara una inflación al aumentar los salarios mínimos. Eso es lo que no cuentan los chairos, eso es lo que no cuentan los manipuladores. Y simplemente dicen que gracias a Andrés Manuel López Obrador y su política económica no ha aumentado, no se ha producido la inflación. Otros dicen, ya ven cómo era mentira que se producía inflación al aumentar los salarios, y queda demostrado que no era cierto. Lo que en realidad sucede es que antes de aumentar el salario mínimo, antes de que se empezaran a dar aumentos por encima incluso de los demás salarios, primero se llevó a cabo en México un proceso para desvincular el salario mínimo, creando las UMAS por un lado y aplicando un monto independiente de recuperación al puro salario mínimo. Las UMAS precisamente se crearon porque se medían, por ejemplo, las multas, los créditos hipotecarios y varios factores económicos se medían, incluso judiciales, multas, bueno, ahí van las multas, ¿no? Se medía con base en días de salario mínimo y lo cambiaron por UMAS, unidades de medida y actualización. Las unidades de medida y actualización, esas sí se siguen manteniendo pues acorde a la inflación o un poquito más. En cambio el salario sí lo aumentan, el puro salario mínimo lo aumentan un montón, pero mediante la fórmula de que en general el salario mínimo aumenta pues más o menos acorde y arribita de la inflación y lo demás es el monto independiente de recuperación que se le aplique. De tal manera que solamente el salario mínimo aumenta mucho y todo el grueso salarial se mantiene pues acorde a la inflación o un poquito arriba de la inflación como ha sido siempre. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado, como aquí se los leí en el programa anterior, es que solamente un sector minoritario de la clase trabajadora es beneficiada de esos aumentos al salario mínimo, que vaya, que a pesar de cómo están, fíjense, a pesar de cómo han subido los salarios mínimos, siguen sin alcanzar para obtener la canasta básica. Así. Pero mediante la patraña del monto, que les digo, del monto independiente de recuperación, todo el grueso salarial desde que empezó la 4T sigue estando igual de paupérrimo, sigue perdiendo poder adquisitivo. La mayoría de los salarios en este país, la mayoría de los asalariados, más bien dicho, de este país, sigue cada vez pudiendo comprar menos, con un poder adquisitivo que cada vez pierde más. Fíjense, mientras las mayorías están perdiendo poder adquisitivo, solamente la minoría que gana el mínimo ha ido medio recuperando, y eso a ver, porque con la inflación que se desató en este año, prácticamente ha quedado pulverizado ese aumento rimbombante en el salario mínimo. Entonces, ¿a qué conclusión es a la que yo llego? Bueno, pues que es tomada de pelo cuando se dice que es gracias a la 4T, porque esto viene impulsado desde la creación de las UMAS que fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde ahí, la desvinculación del salario mínimo, tanto para fijar el nivel de aumento de todos los salarios, eso se acabó, fue desvinculado. Para lo que tiene que ver con sectores económicos como pensiones, como créditos hipotecarios, como incluso impuestos, o sea, también fue desvinculado. Y entonces sí se puede subir el puro mínimo, pero realmente el efecto no va a ser no es ni para bien
en términos de la recuperación en general del poder adquisitivo, ni tampoco para mal, porque no se puede desatar inflación. Esa es la razón. Así que, bueno, pues quería comentarles esto en este video para que no se dejen apantallar, ¿no? De que, ay, mire cómo, porque así dicen los chairos, ¿no? ¿Sí? Más bien los manipuladores y lo demás ya seco de los chairos, ¿no? Ay, no, es que antes nos decían que no se podía aumentar el salario mínimo y el gobierno de López Obrador ha demostrado que sí se puede aumentar sin crear inflación. Sí, pero primero fue todo un trabajo orquestado entre el mismo PRIAN, los sectores empresariales, porque pues a ellos les conviene. Para ellos es muy padre que el sector minoritario gane más en vez de que todos los trabajadores del país se den aumentos que vayan acorde a recuperar el poder adquisitivo. A quien no le conviene es al sector empresarial. Y por eso mismo ellos han estado de acuerdo en ese monto independiente de recuperación. Como les venía yo diciendo, esa patraña que se ha usado en materia del salario mínimo viene desde el PRI, viene desde el gobierno de Peña Nieto, viene desde el PRIAN. Es gracias al mismo PRIAN que ahorita pueden aumentar el salario mínimo como quieran y ni se recupera el poder adquisitivo de toda la clase trabajadora, más bien la inmensa mayoría ni siquiera lo recupera y al mismo tiempo no se genera inflación. Es algo gracias al PRIAN, a una patraña del PRIAN que ahora usa la 4T y que presume con bombo y platillo. Bueno, amigos, pues vámonos a este siguiente tema de volada. Yo soy su amigo Gerardo de la Huerta, en su programa Opinión en Serio, y vámonos a este tema que es el que ha sacado chispas. Fíjense bien, es increíble que el INE le hace un favor a Claudia Sheinbaum, lo digo en buen plan y con todo respeto, le hace un favor a Claudia Sheinbaum y termina tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador pagándoselo mal, yéndosele a la yugular y acusándolo de censura. El INE ordenó a Claudia Sheinbaum deslindarse, fíjense. No ordenó de otra cosa a la jefa de gobierno, sino deslindarse de toda esa campaña de Es Claudia, para que siga la transformación Es Claudia, que no es otra cosa más que una campaña electoral, ¿sí? Y no estamos en campaña electoral. Fíjense el favor que el propio INE le está haciendo a Claudia Sheinbaum, porque se le podría, ahora sí que como lo han venido haciendo quienes han metido denuncias, señalar de actos anticipados de campaña, por supuesto. Entonces, fíjense, lo que le manda el INE es que se deslinde de esa campaña, le está haciendo un favor a Claudia Sheinbaum, en vez de manera directa dictar medidas cautelares como precisamente el hecho de un acto anticipado de campaña. Y aún así se lo malagradecieron. Miren, vamos por partes a analizar esto para que lo vean ustedes bien. Fíjense. El INE ordena a Sheinbaum deslindarse de la campaña Es Claudia. El INE ordenó a la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que en un plazo no mayor de 24 horas, ya lo hizo, aunque dice que va a apelar, pero fíjense, se deslinde públicamente de la campaña denominada Es Claudia. Asimismo, que solicite a sus simpatizantes se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2023-2024, tales como la colocación de propaganda fija o campañas en redes sociales en las que se posiciona su nombre o apellido. Así. El texto con el cual se le pide a Claudia Sheinbaum hacer el deslinde es el siguiente. La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag Es Claudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país, ya sea a través de lonas, pinta de bardas o en redes sociales. En ese sentido, de nueva cuenta, y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmo de manera categórica que ni una servidora ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación directa o indirecta con la frase Es Claudia, frases similares o algún aspecto relacionado. Fíjense. Este deberá publicarse en la página de internet oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como en las redes sociales, tanto personales como institucionales, en lugar visible y fijado. Eso fue lo que el INE ordenó.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó la procedencia de las medidas cautelares contra pintas de bardas y publicidad en redes sociales a favor de Sheinbaum, al considerar que existe una estrategia de publicidad atípica, porque eso es, ahorita les voy a explicar por qué, si es una estrategia de publicidad, aunque ellos digan que no, por tratarse de propaganda con características particulares que denotan identidad en su contenido, en la que se busca posicionar la idea de continuidad asociada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La comisión consideró que se está frente a una posible violación de los principios y normas que rigen todo el proceso electoral, lo que podría llegar a constituir actos anticipados de precampaña o campaña, justificando así el dictado de las medidas cautelares. Así. Bueno, miren, desde este problema no es nuevo. Esto ya viene desde julio. Ya duró más de 6 meses toda esa propaganda. Pero fíjense qué datos interesantes. Aquí está, miren, aquí está lo primero que dijo. Déjenme ver a ver si lo encuentro. Bueno, aquí creo que no está, ¿no? La temática de los hechos denunciados es la pinta de bardas y colocación de lonas en diferentes partes de la República, así como la difusión de redes sociales con el objetivo aparente de promover a la funcionaria a través del uso de redes. Es ella, es Claudia, y para que siga la transformación. Bueno. Ok, en tanto, sobre los dos, bueno, esto ya es otra cosa. Aquí nomás quería comentar ahorita ¿sí? Miren, fíjense bien lo que dijo López Obrador. Andrés Manuel defiende propaganda de Sheinbaum y dice que la resolución del INE es contraria a la libertad de expresión. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Electoral de cometer censura contra Claudia Sheinbaum, luego de que se le pidió a la jefa de gobierno frenar bardas pintadas a su favor rumbo a las elecciones del 2024. No, eso no fue lo que ordenó el INE. Eso no fue lo que ordenó. Fíjense cómo el presidente, aprovechando, como él sabe que al son de él, ¿sí?, todos los matraqueros y manipuladores en redes sociales que las tienen absorbidas van a hacer que millones de mexicanos crean que el INE ordenó lo que él está diciendo cuando no es así. Fíjense. Durante la conferencia de prensa en Campeche, el mandatario aseguró que el INE está violando la Constitución. ¿Ah, sí? ¿En dónde la está violando? O sea, quiero saber en dónde la está violando. ¿Por qué? Porque la Constitución, aquí en el artículo 6, dice: la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que atente a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Fíjense qué interesante es este punto, los derechos de terceros. Uno de los derechos a los que tiene todo el pueblo de México, y lo digo en buen plan, y por eso mismo en su momento he criticado lo que fueron las acusaciones de fraude electoral. Por eso mismo en su momento también estuve en ese movimiento de López Obrador. Sí. Porque, oye, si estás haciendo fraude electoral, estás afectando el derecho. Sí. Estás afectando el derecho a las elecciones libres, ¿sí?, a un proceso electoral transparente, bien y todo. Que no pudo López Obrador y su gente en ese momento pudieron probar realmente lo que aseguraban, pues eso ya es otro cantar, ¿sí? Lo digo en buen plan, porque eso de que fueron hasta con cajas de documentos del fraude y a la mera hora las cajas estaban hasta vacías, pues eso es tomada de pelo, de las típicas que hacen ellos. Y bueno, aquí ¿cuál es el derecho? Los derechos de terceros, ¿cuál es? Pues precisamente el derecho a que haya una contienda electoral equitativa. O sea, se está violando ese principio. Por algo están prohibidos los actos de pre-campaña. No los actos de pre-campaña, sino actos anticipados de campaña y de pre-campaña están prohibidos. Porque si no, no hay una contienda electoral equitativa. No hay un proceso electoral adecuado. Y tenemos derecho los ciudadanos a un proceso electoral adecuado, donde las partes que están participando o participen en el futuro, ¿sí?, y más cuando se trata de gobernantes, ¿sí?, simple y sencillamente lleven a cabo lo que dicta la ley. Nada más. Así de fácil, nada más. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está? Aquí claramente dice
que afecte los derechos de terceros. También hay derechos de terceros que se afectan. Porque, a ver, ¿quién ha presentado siquiera un documento donde firmado de que tal o cual barda pintada con el promocional de Claudia Sheinbaum tiene la autorización para ello? A ver. Se afectan derechos de terceros el que haya gente, trabajadores, por ejemplo, del gobierno, ya sea quitando o borrando la propaganda de un contrario, o pegando propaganda a favor del presidente, o de Claudia Sheinbaum, o pintando una barda. Aquí lo importante es quién pompó, porque eso ni lo dice López Obrador, ni lo dice nadie. ¿Quién pompó? Dicen ellos que son ciudadanos. ¿De veras? Ahorita voy a ir a ese punto. Miren, el otro artículo que dicen que viola el INE es el 7. El 7 lo que dice es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera de otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, fíjense, la previa censura, ni coartar la libertad de expresión que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución, o sea, el derecho de terceros. En ningún caso podrá secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. Muy bien, ok. Entonces aquí en primer lugar, el INE no está ordenando, no está ordenando siquiera que se quite lo que ya se puso. ¿No? Simplemente está ordenando que se deslinde la jefa de gobierno. Le está haciendo un favor, porque si la jefa de gobierno aceptara, ojo con lo que voy a decir, aceptara que sí tiene que ver con ella directamente todo eso que se está pegando, es confesar un delito electoral. ¿Sí? Es confesar la violación del derecho de una persona que no quiere que le pinten su barda y se la pintan. O sea, le está haciendo un favor el INE a Claudia Sheinbaum con pedirle que se deslinde de eso, y todavía se enojan y lo acusan de censura. Por favor, si el hecho de aceptarlo es incurrir en delitos electorales, porque es un delito electoral. Los actos anticipados de campaña y de precampaña son un delito electoral. Así tan fácil. Fíjense cómo le hace todavía el favor. Bueno, sale como siempre, bueno, pues sale a decir que no, es que eso es cosa de los ciudadanos. Miren las respuestas que dio, porque este tema viene desde julio. Fíjense la primera respuesta que dio con respecto a esto. La suscrita ha tenido conocimiento de la existencia y uso del hashtag #esclaudia en distintos espacios de la Ciudad de México y otras ciudades del país. En ese sentido, afirmó categóricamente ni tener ninguna vinculación directa o indirecta con dicha frase, ni con algún elemento publicitario que de algún modo haya sido colocado o difundido a través de cualquier mecanismo. Aunado a ello, desconozco quién o quiénes son los responsables de su creación y divulgación o cuál es su propósito. Finalmente aclaró que en modo alguno autoricé nada relacionado con dicha frase y confirmo mi ánimo de acatar todas las disposiciones jurídicas, incluidas las relativas en materia electoral. Por esa razón me deslindo formalmente ante dicha autoridad administrativa electoral de cualquier publicación o elemento gráfico que contenga la frase de referencia y que en algún modo pudiese asociarse con mi nombre y persona y cargo público que ostento. Así dice. El 1 de noviembre agregó ante la autoridad electoral. En este sentido, de nueva cuenta y como lo he hecho en anteriores ocasiones, afirmó ante dicho instituto electoral de manera categórica que ni una servidora ni el gobierno que encabezo tenemos vinculación, así dijo, directa o indirecta con la frase "es Claudia",
y ni con algún aspecto relacionado con la elaboración, financiamiento, producción o difusión de material audiovisual detallado en el párrafo anterior o con algún otro nombre similar que pudiese generar ciudadanos o simpatizantes. Entonces alguien está haciendo un mal uso de Claudia Sheinbaum en términos de publicidad. ¿Alguien está haciendo un mal uso de eso? ¿Alguien está usando su persona haciendo mal uso de eso? Porque si bien ella ha escrito estos deslindes, ¿sí? Eso no quiere decir que ella no ha hecho nada por el uso de su imagen. No ha hecho nada en contra. O sea que por un lado me deslindo, pero por otro sigo aprovechando y adelante, ¿no? Pero fíjense, por ende, con el ánimo de confirmar mi convicción de acatar todas las disposiciones jurídicas, incluidas las relativas en la materia electoral, en el entendido que actualmente ejerzo un cargo público de elección popular de la mayor relevancia, como es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en tiempo y forma me deslindo formalmente ante dicha autoridad administrativa electoral de todo lo relacionado con la elaboración, financiamiento y en general de cualquier otro igual o similar que los ciudadanos, fíjense, que los ciudadanos pudiesen estar circulando actualmente en redes sociales, así como en las publicaciones o elementos gráficos relacionados con el mismo y que en algún modo se pueden asociar con mi nombre, persona o cargo público que ostento. Lo único que cambió en la redacción del deslinde que le ordenó el INE publicar a Sheinbaum, que le ordenó este último, fíjense lo que cambió. Hago un llamado a mis simpatizantes y a la ciudadanía en general a efecto de que se abstengan de seguir difundiendo mi nombre, apellido o imagen a través de la pinta de bardas, colocación de lonas publicitarias, publicaciones en redes sociales o de cualquier otra forma, ya que dichas conductas podrían llegar a constituir una infracción a las normas en materia electoral. Ella misma está respondiendo y está señalando eso. Esa parte de que podría constituir una infracción a las normas en materia electoral, eso no le pidió el INE que pusiera. Bueno, pues fíjense, en consecuencia se solicita a las personas que hayan colocado alguna publicidad con estas características, procedan a retirarla o eliminarla a la brevedad posible. Fíjense el dato, a las personas, digo, con todo respeto, en buena onda, ¿quién puede creer que se trate de personas, señora Claudia Sheinbaum? ¿Quién puede creer eso? Ahora me va a decir que hasta la misma frase y el mismo hashtag en diferentes estados de la República se les ocurrió lo mismo a ciudadanos de a pie. ¿Lo mismito? O sea, por favor, miren, aquí están las imágenes. Aquí, por ejemplo, está Guanajuato. Ahora, ahí está, es Claudia por la transformación. Aquí está otro, también Claudia. Aquí está otro, es Claudia también, y lo mismo, para que siga la transformación. Fíjense, en Guanajuato, una barda, ahí está, para que siga la transformación. En Veracruz, ¿dónde está Guanajuato y dónde está Veracruz? Hasta el otro lado del planeta. ¿Qué tipo de organización pueden tener personas que no están usando, por ejemplo, redes sociales o algo? Y ahora resulta que, así como se les ocurrió en Guanajuato, se les ocurrió en Veracruz, y también se les ocurrió en Nuevo León, y también se les ocurrió en otro lado, y en la Ciudad de México. A todos fueron personas que así mágicamente, a todos se les vino la misma idea de poner en bardas y de poner publicidad diciendo lo mismo. Piensan que eso de manera sensata lo puede creer un ciudadano consciente. Eso lo creerán sus fanáticos, toda la fanaticada que embobada por Epigmenio Ibarra, Genaro Villamil, López Obrador, y todos los youtubers probanos, eso lo creerán ellos. Pero cualquiera, perdón, con todo respeto, ¿cómo es posible que se les ocurra el mismo lema y el mismo hashtag? O sea, por favor, esto es claro que se trata de una estrategia publicitaria. Así de sencillo. Ha habido imágenes en las redes sociales hasta de espectaculares que no pueden pagar ciudadanos. Lo digo en buen plan, o sea, no nos quieran ver la cara. Eso no lo están pagando ciudadanos. Así de sencillo. Y ténganlo por seguro que si hubiera la más mínima evidencia de que eso lo estuvieran llevando a cabo, todas esas publicaciones las estuviera llevando a cabo
los opositores, con el fin de atacar a la Cuarta Transformación, ellos mismos ya lo hubieran denunciado. Claudia Sheinbaum ya perfectamente puede denunciar el uso de su imagen y de su nombre. No me vengan con estos cuentos. Para mí, hasta el momento, con todo esto, sigue siendo claro que todo esto es parte de una campaña publicitaria bien orquestada en todo el país. Y que qué malagradecidos son, porque todavía de que el INE le hace un favor a Claudia Sheinbaum, de ordenarle que se deslinde, fíjense, de que se deslinde, no de que se haga responsable, no de que investigue, no de que mande a investigar quiénes están cometiendo ese acto, no, nada de eso, simplemente que se deslinde y que pida a sus seguidores no hacerlo. Todavía se lo malagradece López Obrador y ella, tremendo la verdad. Bueno, ya nomás de volada quiero comentar que López Obrador señaló en su mañanera que Xóchitl Gálvez dijo que quiere quitar los programas sociales, así a grosso modo, que quiere eliminar los programas sociales. Xóchitl Gálvez hizo un video deslindándose. No, perdón, me quedé con lo de Claudia Sheinbaum. No hizo un video, envió una carta, aquí se las muestro rapidito, ya nos vamos. Una carta rapidito en la que pide su derecho de réplica en las mañaneras, ¿sí? Diciendo así respetuosamente: me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional mañana, martes 6 de diciembre. Todavía no ha salido una noticia que diga si aceptó o no aceptó López Obrador, así que hasta mañana podremos ver qué pasó. Mi petición es que es de usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna, desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido, en el sentido de que se eliminen los programas sociales. Eso es lo que ella está diciendo y por eso pide el derecho de réplica. Bueno, lo que se estuvo manejando en las redes sociales fue este video, en el que, pues vean lo que dijo esta Xóchitl Gálvez, ¿no? Sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, genera fuentes de empleos para que la... Perdón, todo eso que ella plantea es lo que se supone que iban a hacer los gobiernos del PAN cuando estuvieron. O sea, no nos quiero ver la cara, señora Xóchitl Gálvez. Usted está planteando los programas sociales temporales. Fíjense, está planteando los programas sociales temporales y que se les dé educación y que se les capacite y que se les dé certificación laboral. Perdón, en el caso de los adultos mayores me estás hablando de personas que ya, en buena onda, ya no deberían de trabajar. No deberían tener la obligación de trabajar. Así. Si este país no lo hubieran destruido ustedes junto con el PRI desde hace décadas, y de veras se hubiera hecho valer la Constitución en lo que respecta a su artículo 123, los adultos mayores no tendrían por qué estar supeditados a programas sociales, a limosnas disfrazadas de pensión como las que da la 4T, o a que le den trabajo cuando ellos toda su vida, buena parte de su vida, los ciudadanos de a pie de la tercera edad en estos momentos dejaron su vida trabajando para sobrevivir. Gracias a los gobiernos de su partido, señora Xóchitl Gálvez, así que tampoco no se vuele la barda. Usted está planteando programas sociales temporales. Y que mientras se les capacite, se les dé educación, se les dé certificación laboral para que entren a trabajar. No, señora Xóchitl Gálvez. No estoy de acuerdo en que la limosna se maneje como pensión, porque no es una pensión lo que se da en los apoyos de adultos mayores. Lo digo en buen plan. No estoy de acuerdo en que no se haya hecho primero un censo y resulte que hasta millonarios de la tercera edad, no importa que sean millonarios, tengan el beneficio de una pensión como la que se le da a alguien que ha sobrevivido toda su vida. O sea, no estoy de acuerdo en eso, y mucho menos voy a estar de acuerdo en lo que plantea Xóchitl Gálvez. Lo que está planteando de una u otra manera, con todo respeto, es
Lo está diciendo, que sea temporal y después quitarlo. Cuando estás planteando algo de manera temporal es quitarlo. Y eso es lo que dijo el presidente de la República, López Obrador, que está planteando quitar los programas sociales. Ojalá y que le den el derecho de réplica a ver con qué va a salir Xóchitl Gálvez y a ver con qué va a saldría Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que López Obrador, así ya de rapidito, ya para terminar, ya me pasé de tiempo, yo creo que López Obrador no tiene nada que perder. Los propios dichos de Xóchitl Gálvez ahí están. Pero también está que ella misma votó a favor de los programas sociales cuando, pues en el 2020, ¿sí? ¿Sí? Pero eso no quita el daño tremendo que tanto los gobiernos del PRI como los del PAN, de los que ella perteneció, le hicieron a este país. Así para acabar pronto. Gracias a todos por haberme acompañado aquí en este programa. Los espero en el siguiente. Nomás estén pendientes. Denle clic a la campanita, suscríbanse, dejen sus comentarios en el video de repetición. Y bueno, pues que estén todos muy bien, pasen a chévere. Que Dios me los bendiga y nos vemos.